Listo, iniciemos la clase. Bueno, ¿qué fue? Habían tenido un video preclase desde el fin de semana, en el cual el fin era que con ese video corto, porque era un video corto, pues hayan visto lo que se da en la clase, hayan encauzado cómo se puede analizar la leucopoiesis. Yo creo que ustedes habían visto uno de los procesos de poiesis conmigo, ¿verdad? El de la eritropoiesis, si no me equivoco. Karim Sí, o Verónica, no sé quién vaya a sí, hablar, profe, nosotros hemos dado esa clase con usted. ¿cierto? Entonces ya saben ciertos conceptos grandotes de cómo enfocar la poiesis de las células sanguíneas. Y cuando digo cómo enfocarla, vuelvo y repito las cosas grandes, las cosas grandotas de cómo enfocarlo. La poiesis de cualquiera de las células sanguíneas o para ella debe tenerse en cuenta, uno, de que en el proceso de diferenciación de las células, y cuando voy haciendo este transcurso, me estoy parando en la célula madre y voy a terminar en una célula madura, y en todo ese proceso de formación, yo debo tener en cuenta de que entre más diferenciada esté la célula, más se está pareciendo a la célula madura, y al parecerse más a la célula madura, generalmente lo que va a pasar es que es menos, o sea, va a tener menos capacidad de división mitótica y que va a tener capacidades muy específicas de lo que tiene la célula madura, o sea, capacidades funcionales de célula sanguínea. Con eso quiero decir, o sea, también podría decir, o sea que en la medida en que yo esté en un lugar más anterior, por decirlo así, o más al comienzo de la formación, estaré en momentos en que las células, al inicio de su formación, tienen mayor capacidad de división mitótica, pero tienen menor capacidad funcional como la célula madura. Esa es la que debemos tener clara para todas las poiesis. ¿Por qué quiero que la tengan clara otra vez acá en leucopoiesis? Porque en leucopoiesis van a escuchar después alteraciones como las leucemias, en los cuales entender las leucemias y las diferencias entre las leucemias depende de que uno entienda en qué momento las células son capaces de seguir dividiéndose mitóticamente y de forma alterada y en qué momentos no. Y que en esos momentos en que son capaces de dividirse mitóticamente de manera alterada, qué tanta funcionalidad tienen parecida a la célula madura o qué tanta funcionalidad no tienen parecida a la célula madura. O sea, cuando les digo toda esa introducción como tal, es porque quiero que cuando analicen y oigan el resultado de aprendizaje de esta clase, cuando analicen las características microscópicas de los diferentes momentos, perdón, las características microscópicas de las células en los diferentes momentos de formación de los leucocitos, cuando analicen esas características microscópicas, ustedes puedan relacionar funcionalmente cada uno de esos momentos y puedan relacionarlos en contextos alterados. Pongo ejemplos. Si las leucemias, no le voy a poner el apellido, pero si una leucemia es el aumento anormal
de la formación de células de una línea de formación de leucocitos, si es el aumento de la formación, debe darse en momentos en que las células sean capaces de buena capacidad de división mitótica. Si la célula madura, que es el neutrófilo, que ya tiene el núcleo lobulado, ese neutrófilo, cuando ustedes lo vieron al comienzo de la célula sanguínea, cuando vieron el neutrófilo, ¿se acuerdan que el neutrófilo tenía una gran capacidad de división mitótica, cierto? No, profe. No, Neutrófilo, ¿no? ustedes me conocen el sarcasmo, ¿no? ¿Cierto? No, doctor, si la célula, el neutrófilo es tan maduro que ya las lobulaciones las tiene en el núcleo y entonces ese neutrófilo, miércoles, no se puede dividir mitóticamente. Así que cuando yo esté pensando en leucemia, no estoy pensando que lo que se están duplicando mitóticamente son los neutrófilos, porque ellos no tienen esa capacidad. Y ojo, yo debo tener claro eso porque es que si fuera el neutrófilo el que se aumentara en número, entre comillas, para mí sería bacano. Porque tengo una célula madura que sabe hacer una función, que está muy bien formada y todo el cuento, la que se me está aumentando. Y me está aumentando, ¿qué te digo? El proceso de defensa al cual yo la encargue, que pasa por lo menos en una leucocitosis. O sea, si yo tengo una leucocitosis de 20.000, 22.000 leucocitos, yo tengo que buscar dónde está la infección, porque sé que ese pocotón de neutrófilos, porque digamos que el 80% de esos leucocitos eran neutrófilos, y ese pocotón de neutrófilos estaban cumpliendo una función de reclutamiento en tales lugares donde estaba produciéndose una infección. Pero si ahora lo que tengo son un aumento del número de células no neutrófilos, sino de momentos anteriores de la formación, y me voy a devolver, todavía no lo hemos visto, pero me voy a devolver, y hay uno que se llama mielocito. Y entonces si el mielocito, que no está, no es igual al neutrófilo, porque un mielocito, ahora que lo veamos, hasta con las características del núcleo, ¿se acuerdan que las características del núcleo me hablaban de cuánta capacidad mitótica tenían? ¿Se acuerdan que uno hablaba de 50%, que más del 50% proporcional en la célula me hablaba de un núcleo que todavía tenía buena capacidad de división mitótica? Entonces, si un mielocito, perdón, cuando yo estoy hablando de un mielocito, ese mielocito tiene un gran núcleo y tiene ciertas características citoplasmáticas, pero con la cantidad de núcleo que tiene, ya me dice que tiene gran capacidad de división mitótica y es capaz de producirme un aumento del número de esas células, solo que ese aumento del número de esas células, yo tengo que pensar si ese mielocito es tan funcional como el neutrófilo. Y como no es tan funcional como el neutrófilo, puede ser un abuelo del neutrófilo, pero como no es tan funcional como el neutrófilo, es posible que ese aumento del número de células de mielocitos ahora sí me asuste, porque ese aumento del número de células de mielocitos me está hablando de unas células que tienen mucha capacidad de división mitótica, bueno, que tienen capacidad de división mitótica, pero que no tienen tanta capacidad funcional como el neutrófilo, y que el estar aumentada en mi cuerpo no es que me sirva de mucho. Al contrario, si yo en la médula ósea, y ahora tienen que tenerle en la imagen la médula ósea, si en la médula ósea yo voy a ocupar compartimientos, y dentro de esos compartimientos yo tenía un pocotón de glóbulos rojos, ¿se acuerdan todas las proporciones que tenía en la médula ósea? Si ahora tengo unos compartimientos llenos de mielocitos, pero muy llenos de mielocitos, la proporción de las otras células van a disminuirme. Y entonces funcionalmente ahora no tendré todavía tantos neutrófilos para enfrentar algún proceso inflamatorio o infeccioso que yo quiera. Y para rematar, estaré ocupando espacio en la médula ósea para que se formen otro tipo de células sanguíneas. Hasta ahora lo que he hecho es la introducción. Y en la introducción lo que hice fue recordarles médula ósea, recordarles las poiesis que habíamos visto
y recordarle conceptos grandotes de diferenciación, de capacidad de división mitótica y de funcionalidad de la célula madura. Quiero que lo tengan en cuenta. Porque ahora simplemente lo que nos queda es, de acuerdo a lo que vieron en el video, yo voy a ir colocando células y ustedes me van diciendo si entienden esa célula, por qué es tal cosa, qué tanta capacidad de división mitótica tiene, qué tan funcional sería esa célula y por qué. Porque ya lo vieron en el video. Necesito que ahora me lo expresen ustedes. Pero al estar recordando esas características, lo que quiero es que estemos asegurándonos del resultado de aprendizaje, que era analizar las características microscópicas, relacionándolas con su función en situaciones normales, como las que estamos mostrando, o alteradas, que podemos presupuestar algún tipo de alteración. Entonces comencemos por el inicio, o sea, después de una célula madura y ya entramos a la línea como tal de los leucocitos, empiezan a aparecer unas células que se llaman mieloblastos. El apellido blasto ya me dice que es una célula inmadura. ¿Se acuerdan que blasto tenía que ver con inmadurez? Y este es de la línea mieloide. Ese mieloblasto como tal, cuando Histology me lo señala, miren cómo me señala esta célula grandota. Y cuando digo grandota, miren la proporción entre el núcleo y el tamaño de la célula. No solo el tamaño de la célula como tal, sino la proporción del núcleo en ese tamaño de la célula. Quiero que alguien me hable del mieloblasto, de lo que vio en el video y de cómo lo relaciona y si lo reconoce. Y hasta comparaciones, si quiere. Pero, profe, ¿cómo anda? ¿Quién está hablando? Miguel, Dale, Miguel, cuéntame. pues una de las cosas que salía en el video era que normalmente el mieloblasto estaba aún poco diferenciado, no tenía como la función eh, que más caracteriza al neutrófilo, que es que tenga muchos gránulos, entonces tiene un citoplasma muy, pero muy claro, no lo tiene, lo tiene libre de gránulos, entonces lo debe tener azurofílico, si no estoy mal, azurofílico, así es como Para, lo... para, para ahí, Miguel, que has dicho cosas importantísimas. Para ahí. Sharon, ¿estás ahí? Sí, profe. Abre el micrófono y escúchame lo que te voy a decir. Mira lo que dijo Miguel, que él le causó curiosidad de que hablaron de una célula que definitivamente estaba en un nivel de diferenciación, de poca diferenciación. Y él, sin darse cuenta, él me respondió lo que yo le iba a preguntar, porque yo le iba a preguntar, bueno, ¿y cómo sabes tú que está con poca diferenciación? Y él, para decir con poca diferenciación, enseguida lo comparó y le puso una comparación de cómo estaría esa línea celular cuando estuviera bien diferenciada. ¿A qué célula hizo referencia en la comparación, Sharon? Pues depende porque digamos que la célula que él va a decir, la finalidad va a depender de los gránulos específicos que tenga cada una. Entonces, como todavía estamos en un precursor, decir que tenga o no gránulos sigue siendo una idea general. Listo, pero ¿a cuáles células maduras se refería entonces? No voy a decir una célula. ¿A cuáles células maduras se refería él para comparar? Al neutrófilo, basófilo y el eosinófilo. Bacano. Eso quiero que le tengan claro. Eso quiero que lo tengan claro, porque entonces ustedes sí conocen los neutrófilos, ustedes conocen los eosinófilos y conocen los basófilos. Y lo que decía Miguel de las granulaciones en cualquiera de ellos, en esta célula que yo estoy viendo aquí, el poco citoplasma que veo, lo veo tan clarito que cuando veo otras células por ahí, tienen un poquito de más gránulos que lo que puede tener esto.
Y entonces ya entiendo lo que él me estaba diciendo. Es más, si me acuerdo de un neutrófilo como tal, el neutrófilo, o me voy a los sinófilos, aunque el neutrófilo tiene un pocotón de granulaciones, solo que no veo, no los veo porque no, la coloración no da para verlo. Pero los basófilos y los eosinófilos sí se le ven muy bien las granulaciones de diferentes colores y se nota que todo el citoplasma está lleno de granulaciones. Y eso no lo veo en esta célula. Entonces, lo que me está diciendo Miguel, hasta ahí va claro. Me gusta cuando Histology Guide te habla de el tamaño, porque ahorita te va a tocar comparar. Te va a tocar comparar porque esta célula, la idea que uno tiene en Poyesi es que entre más indiferenciada esté, de pronto es más grande. Y cuando digo de pronto, es porque ahora vamos a ir a la siguiente y la siguiente va a parecer más grande y vamos a ver que está un poquito más diferenciada, pero es más grande y yo quiero encontrar la razón funcional a por qué es un poquito más grande. Sharon, ¿qué le ves de interesante a ese núcleo de esa célula? No sé si te acuerdas del video o no sé si ahora me dices algo de ese núcleo, pero yo quiero que me hables de ese núcleo de esa célula. Que si yo comparo el núcleo con el tamaño de la célula, podemos ver que es grande, lo cual es indicativo de que lo necesito grande porque necesito que haga mitosis. Ok, ¿cómo cuánto porcentaje le pones de la célula a ese núcleo? Yo me atrevería a decir como un 85% o mayor. Cierto, un poco ton. Nosotros vamos a decir de más de 50 como para no pelear con nadie, pero lo que tú dices tiene toda la razón, como 80-85% tranquilamente. Dale. Y ya la razón, o sea, yo quiero que ahora cuando tú pienses y veas esas células ahí, tú dices que esa célula tiene buena capacidad mitótica, esta célula tiene buena capacidad mitótica, esta célula tiene buena capacidad mitótica, y voy pensando ya en lo que sabemos. Miguel, ibas a decir algo más del mieloblasto. No, profe, era para comentarle que sí, no, que si tenía algo más, pues, ¿Estás con gripa? no, yo estoy bien, no estoy enfermo. Eh, eh, pues no, creo que ya se dijo, pues, todo lo pertinente del mieloblasto como para compararlo con otra célula y otra para poder identificarlo. Iba a decirle que en lo personal, esto es con respecto a otra célula. Aún no logro diferenciar un promielocito de un mielocito, entonces para ver si más adelante eh, podríamos abordarlo un poco más, porque literal son muy parecidos. Aún no, no sé que tengan el ojo, pero los noto muy similares. Dale, dale, Gracias. pero ven y yo te aclaro algo. O sea, esta gente que hace diferenciación de estas células, hace diferenciación, no, que hace observación de estas células y te da diagnósticos, tiene ¿cómo te digo? Una experiencia en esto para diferenciarlos. Y te recuerdo el resultado de aprendizaje que tú tienes que tener aquí, que es que cuando las veas o cuando yo te diga o cuando yo te muestre, te voy a mostrar en lugares en los cuales se diferencian muy bien los 4 o los 5 que están ahí cerca, para que tú no tengas el problema de que será o no será, sino que simplemente este me parece pero es que este es más grande y es tal cosa, este debe ser tal cosa. Así que no te preocupes en que estés asustado y que es que no los alcanzo a diferenciar, porque esa no es tu función en este momento y tu resultado de aprendizaje depende de que a los que vayas conociendo y los que vayas pudiendo comparar, seas capaz de analizar las características microscópicas y relacionarlas con su función. Así que no te estrese ese pedacito. ¿Vale? Bueno, perfecto, gracias. Dale. Por ejemplo, mira, lo que estaba diciendo ahorita Sharon y lo que estabas diciendo tú de los gránulos, es bacano compararla en esta célula está más simpática que la otra que habíamos visto. Esta tiene más cara de célula de las que hablaron en biología, con núcleo y citoplasma. Y de pronto el porcentaje que decía Sharon aquí se ve mucho mejor. O sea, como que ahora veo toda la célula, veo que tiene citoplasma por todos lados, pero que el citoplasma sigue siendo tan poquito y el núcleo sigue ocupando una gran cantidad de la proporción de la célula. Pero además, como tú me hablabas de gránulos que todavía no tenía, yo acá sí veo algo de la línea eosinofílica que tiene un pocotón de gránulos ya.
Y entonces me empecé que, ya sé de qué estaban hablando ahorita, que esta célula apenas está comenzando su diferenciación y todavía no ha formado gránulos. O sea que voy a mirar el proceso de formación como un proceso en fases en los cuales voy ganando la diferenciación, pero voy ganando la especialización en la madurez de esa célula y en la medida en que la vaya ganando, yo voy cambiando mi morfología y le voy cambiando de nombre. Bueno, vamos a mostrar la otra que está aquí también. Vamos a mostrarla. Y mira que esta sí es como feíta, pero mira el tamaño y mira las mismas características. Doctor, pero es que no las diferencio desde aquí. Tranquilo que no tienes que diferenciarlo porque tú no eres laboratorista ni nada de eso. Pero cuando la estoy viendo, cuando la estás viendo y te estoy poniendo a comparar con otras células, tú estás viendo las características y las estás analizando. Si eres capaz de eso, perfecto. Después del mieloblasto, me aparece una célula que se llama promielocito y en el video lo vieron. Solo que cuando les hablan de promielocito, mira lo que aparece. Mira esta célula y acuérdense de la que estaban viendo ahorita. O vamos a ver si en la otra hay una mejor comparación. Que aquí hay momentos en que hay comparaciones. Esa también está bacana. Y vamos a ver esta otra. Esta también está chévere. Entonces, cualquiera de las células que estoy mostrando, esta, o esta, el tamaño y la proporción del núcleo sigue siendo bastante grande. ¿Están de acuerdo conmigo? Más del 50% es. Yo me atrevería a decir que más del 70%. Es más, si miran el tamaño de la célula y la comparan con lo que ustedes habían visto ahorita de mieloblasto, mírenle el tamaño de la célula. Puede que sea igual a la que veían ahorita, pero hay un rango que me dice que algunas de ellas pueden ser hasta de 22 micras. Y eso era mucho más que el 18 que habían visto del mieloblasto. O sea que estos señores promielocitos pueden llegar a ser un poquito más grandes que el mieloblasto. Y eso, si yo no entiendo el por qué, me va a quedar como un fantasma extraño ahí, como que ven acá y por qué creció la célula y por qué tenía que crecer si era ahora un poquito más madura que la anterior. Yo quiero que según lo que vieron en el video o lo que ustedes entendieron, me saquen hipótesis de por qué a esta célula que estamos viendo ahora la estoy poniendo de mayor tamaño. Esta de pronto tiene unos 18 como la otra. Pero esta que estábamos viendo acá, si alcanza a tener, esta que está acá, si alcanza a tener los 22 que hablaban ahí del rango. ¿Por qué crecerá esa célula? De paso me dicen la otra característica que ya la empieza a diferenciar del mieloblasto. Doctor, Dime. yo creería que el promielocito aumenta el tamaño porque ya él tiene más gránulos. O sea, este sí tiene gránulos porque el mieloblasto no tenía. Ok. Tú lo que o sea, te voy a decir, o sea que si yo fuera estudiante y tú fueras el profesor, o sea que, profe, el tamaño del núcleo puede ser hasta igual que la otra célula porque tiene la capacidad mitótica así grandota, pero a partir del núcleo y en su citoplasma se han formado una gran cantidad de gránulos, o sea, han empezado a formar los gránulos. Y esa formación de gránulos que yo estoy viendo en el citoplasma, ahora, es más, yo parece que viera un poquito de más citoplasma, pero es que además hay más citoplasma, pero hay más gránulos. No es que la proporción como tal haya aumentado, sino que tengo más, o sea, no es que el núcleo haya disminuido, perdón, sino que tengo mayor proporción de citoplasma porque hay más citoplasma y tienen más gránulos. Así te entendí yo, Isabela. Así me lo estás diciendo. Sí, doctora, sí, precisamente. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Y eso es funcional, Isabela, porque es que es normal, tiene que aumentarse la cantidad de citoplasma y la cantidad de gránulos porque esta célula va intentando diferenciarse, va intentando llegar a ser un neutrófilo y para eso, ahora en este momento, necesita, además de tener capacidad de división mitótica, de tener una formación de gránulos
que sabemos que empiezan a ser no específicos, sino azurofílicos. Isabela, ¿tienes algo más que decir de este bendito promielocito? Pues aparte de que todavía conserva la capacidad mitótica y que tiene pues la cromatina, o sea, comparándolo con el mieloblasto, él Ujú. todavía mantiene su capacidad mitótica, sin embargo, tiene la cromatina, por así decirlo, un poco más condensada. Sin Ok, embargo, sigue conservando la mitosis. claro, más grueso, mira, ¿ve? Bacán. Ok, capaz de mitosis. Isa, contéstame una cosa. Esas dos Doctor. células que hemos visto ahora, mieloblasto y promielocito, si un paciente tuviese una gran cantidad de estas células, pero muchísima cantidad de estas células, ¿qué sensación o qué percepción tendrías tú de ese aumento de las células? Por Es encima algo de lo normal. malo, es malo, porque pues para empezar, ambos son precursores, no deberían estar en sangre periférica, empezando por ahí. Y segundo, algo que usted menciona en el video, que es como ellos son tan poco diferenciados, son muy incapaces o prácticamente no son capaces de cumplir con las funciones que las células diferenciadas harían. Ok. O sea, que esas células, a pesar de que son de la familia de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, como dijo Sharon ahorita, todavía no saben hacer nada de lo perfecto que harían los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Exacto, porque son muy indiferenciadas. Pero barros son de la familia, Isa. ¿No crees que alcanzarían a hacer algo? Pues algo quizás, sin embargo, no al 100%. O sea, me explico, el promielocito tiene gránulos, pero son inespecíficos. En cambio, el mieloblasto no tiene gránulos. Entonces, Dale, la verdad, dale, yo no creería que son capaces de cumplir la función. bacano. No serían funcionales, Isa. Y no serían funcionales no solo mirando la cantidad de gránulos o la producción de gránulos, sino que es que como célula como tal, cuando tú piensas en el neutrófilo, cuando lo mirábamos por allá en inflamación, los neutrófilos iban pasando por el flujo sanguíneo y alguien les decía, hey, margínate y ponte allá en la pared para que entres a tal parte. Y hacía, ¿te acuerdas? Adhesión, hacía, ¿cómo se llama? Rodamiento, Tratamiento. hacía diapedesis. ¿Tú Ujú. crees que una célula de estas que apenas está produciendo gránulos, ya tenga la capacidad en la membrana y la capacidad toda la que tiene un neutrófilo para hacer esa función de ser reclutada, llegar al lugar atraída, o sea, de que la quimiotaxis la lleve hasta el lugar donde es, y para rematar, mírale la cantidad de citoplasma que tiene el promielocito, lleno de gránulos, pero mira la cantidad de citoplasma que tiene. En esa cantidad de citoplasma que tiene, y cuando hablo de cantidad, no estoy diciendo que tiene bastante, sino mira la cantidad y figúrate si con ese poquito de citoplasma que tiene es capaz de hacer una buena fagocitosis, como quería, como debe hacerle el neutrófilo funcional maduro, y todo lo que tiene que hacer el neutrófilo con un agente infeccioso como tal. ¿Tú qué piensas? Doctor, pues yo creería que no. O sea, pues comenzando con lo que habló al principio, el tema del rodamiento y la diapedesis, yo inicialmente pienso que son completamente incapaces de hacerlo, porque yo recuerdo que para el tema de la adhesión y todo esto, debían expresarse ciertas proteínas en la membrana del neutrófilo. Ahora, recordemos que el mieloblasto y el promielocito son los progenitores de los granulocitos. No necesariamente todos se van a diferenciar en neutrófilos. Entonces, decir que un progenitor que es súper indiferenciado va a ser capaz de cumplir la función de una célula que está diferenciada, que sabe lo que tiene que hacer, es como, o sea, a mí no me parece. Dale, bacano. Y quiero que la tengas clara así. A mí me dio la impresión que cuando yo te hablé de la situación, tú me hiciste sentir como que tú te asustarías como escucharas eso en un paciente. Y yo necesito que ese susto sí exista. Como que me preocupo, si yo no sé qué hacer, busco al especialista, pero algo está pasando en este paciente que no es normal. Que no es normal y que hay que ver qué se hace porque si en este momento no tiene un problema, es posible que si le llega un agente infeccioso, él no tenga cómo hacer una buena
un buen ataque para eso, una buena defensa para ese agente infeccioso. A pesar de que tiene un pocotón de familiares el neutrófilo, pero ese pocotón de familiares no funcionan igual que el neutrófilo, ni que el eosinófilo, ni que el basófilo. Bien. Yo sigo y me voy a un mielocito y puedo irme a un mielocito neutrófilo porque estoy en Histology Guide en el pedacito de neutrófilo. No sé si me hago entender. Yo estaba, miren, aquí en estas 3 láminas, pero estaba en esta, que era el desarrollo de neutrófilos, pero puedo entrar a esta para que me muestren lo de los eosinófilos o puedo entrar a esta porque me hablen la de los basófilos. Me metí en la de los neutrófilos por generalizar, por todo lo que quiera, pero ahorita vemos algo de cuando piense en el mielocito eosinófilo y el basófilo. Cuando digo mielocito neutrófilo y la palabra mielocito todavía me habla de una célula que no es el neutrófilo, que es un precursor del neutrófilo y que como precursor del neutrófilo, cuando yo lo mire, tan, tan, y de pronto aquí es donde Miguel le caía la angustia. Cuando yo lo mire, este señor mielocito neutrófilo, aquí toca poner el ojo agudo y decir que acá, y ese núcleo y ese citoplasma se parece al que yo vi ahorita. ¿Se les parece o no se les parece? Sí, o sea, por ejemplo, yo me pongo a diferenciarlo y no sé cómo hacerlo bien. Dale, mira el núcleo. Mira el núcleo de esta célula. Así tiene un poquito de más del 50%, pero no llega a ser 70, 80% de la célula como tal, ese núcleo. Y el citoplasma, si lo miras, o sea, sí, es moradito como el de la otra célula, pero no es tan morado como el de la otra célula. Y aquí, si bien hay gránulos, no todos los gránulos eran como en la otra célula que estaban de una misma tinción. Aquí hay gránulos ya diferentes. Y cuando digo gránulos diferentes, es que ya estamos en un señor que es un mielocito, pero que es un mielocito neutrófilo. Y que acuérdate que la tinción de los mielocitos, de los gránulos, de los neutrófilos, en cuanto a la tinción, será neutra. Hay una gran cantidad de gránulos, pero será neutra la tinción. Acuérdate que cuando vaya por esa misma línea del neutrófilo, este todavía no es un neutrófilo, pero mírale el citoplasma cómo estará de claro, a pesar de que tiene gránulos. Entonces, ay doctor, pero es que no se diferencia tan bien. Nada, yo no necesito que tú seas laboratorista, pero que cuando estés en esta célula y te estoy diciendo que este es el mielocito neutrófilo, vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Entonces, que apagarlo. Y mira esto. Y mira el núcleo otra vez. O sea, este núcleo te parece como el promielocito que habíamos visto ahorita. Este núcleo. Eso se ocupa tanto porcentaje, 70, 80. Mira el núcleo donde está. ¿Mm? El citoplasma es igual de moradito como el del otro que veíamos. ¿Mm? O sea, muy parecido al citoplasma, pero el núcleo no se expande tanto. Ok, ojo con lo del parecido el citoplasma, porque si hay un cambio de tonalidad. Y cuando digo ojo, Miguel, es porque en histología, por historia, es donde me he dado cuenta que hay daltónicos y que hay personas que no visualizan bien los colores. Cuando te digo ojo, en algún momento llégate a revisar. Hay varios estudiantes que están por allá en semestre de arriba que se dieron cuenta por aquí en estos semestres de que no veían todas las tonalidades del color y eso no es ninguna alteración. Ustedes saben que hay hasta profesores que tienen problemas de la diferenciación del color, o por lo menos que no la tienen, que no tienen la misma diferenciación del color del mayor porcentaje del resto de seres humanos. Te digo para que le prestes atención porque es posible que por ahí esté alguna razón de las cuales yo di que con razón que a mí no me gusta la histología, es porque no alcanzo a diferenciar bien los colores y entonces me cuesta trabajo. Esa es una buena posibilidad. Bien,
Isabela, Jesús, tu primera entrevista de tutor de cardiovascular. Dígame. Jesús, igual que hizo Isabela ahorita, yo quiero que me analices esta célula en cuanto a todos los criterios que estábamos hablando de ellas. Estamos en el mielocito neutrófilo. Ujú. Quiero que me la analices. Ya Miguel te ayudó con lo del núcleo. Y ahí se ve muy Ajá, que el claro bien lo del núcleo. más pequeño en comparación a toda la cantidad de citoplasma que hay. Ujú. ¿Y eso qué indica? La capacidad mitótica debería ser menor que las anteriores. Ok. Pero a mí me asusta cuando uno habla de menor o mayor capacidad mitótica. Yo prefiero en mi mente mantener de que tenga o no tenga capacidad mitótica. Llegar un momento a decir, de aquí para adelante no hay capacidad mitótica, de aquí hacia atrás tienen capacidad de división mitótica. Por ejemplo, ahí con el tamaño del núcleo, yo quiero que tú me aclares y te quede claro de si tiene o no tiene buena capacidad de división mitótica. Mm. Vale, yo me acuerdo de haber visto el video, pero no estoy seguro si era el mielocito neutrófilo o si era el metamielocito el que ya no podía dividirse. Ok, No estoy pero fácil, seguro. mire, ve, ahí es cuando yo digo, y que acá no fue a la clase, váyase, Histology Guide. Y Histology Guide por aquí, Mire, ve, Ah, último tipo de célula capaz de mitosis. Pero te dice capaz, no te dice menor capacidad de división mitótica como me dijiste tú ahorita. Me hice entender. sí, señor. Porque me asusta cuando dicen menor porque pero van a pensar que no, él a veces sí se divide, pero a veces no, pues es que tiene menor. No, a mí no me interesa lo de menor. Me interesa de que tiene capacidad de división mitótica. Para que cuando juegues con leucemia, digas que de aquí hacia atrás se producen leucemias. Y después alguien te va a decir apellidos de las leucemias y te va a decir que hay leucemia mielocítica y hay leucemia mieloblástica. Chin, 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 bacano, ¿verdad? Y cuando uno dice capacidad, leucemia mielocítica y mieloblástica, ¿cuál de esas dos células, pensando como Isabela ahorita en lo funcional, cuál de esas dos células está más cerca de la célula madura en cuanto a diferenciación, La en cuanto, mielocítica. en cuanto a funcionalidad? La mielocítica. Dale. Y eso te va a dar alguna característica de cuando el hematólogo o alguien te vaya a hablar de las leucemias mielocíticas y de las mieloblásticas y te las diferencie en clínica inclusive. Porque te va a decir que él se asusta más cuando oye mieloblástica que mielocítica. Y tú no entiendes por qué. O de pronto te lo grabas en memoria y que es más, no es que de mal pronóstico la mieloblástica y tal. No, pero ahora relaciónalo con la funcionalidad y con el momento de la célula como tal. Jesús, por el video y por el libro, me imagino que se acuerda que hay un momento de la secuencia de la formación de los leucocitos en que uno dice, de aquí en adelante, la célula no tiene capacidad de división mitótica. La verán. No tiene capacidad de división mitótica. Ahí está. Miren esta célula. Miren esta célula. ¿Qué le pasó a esa célula comparada con el mielocito neutrófilo? Este es el metamielocito neutrófilo. ¿Qué le pasó a esa célula? Tamaño, proporciones, háblenme todo lo que quieran. Se redujo el núcleo. Se redujo el núcleo y la proporción del núcleo en la célula. Sharon, el núcleo y la proporción del núcleo en la célula. Sí, El obviamente. tamaño también de la célula, pero es que en el tamaño de la célula también el núcleo tuvo su disminución y su porcentaje de ocupación de la célula. Miércoles. Para rematar, el núcleo tiene una indentación. Generalmente se le ve la indentación. Esto, si yo no supiera que estoy en hematopoiesis en este momento y que estoy hablando de esto,
y ustedes no conocieran sino glóbulos rojos, o neutrófilos, o basófilos, no sé qué, eso se parece a un monocito. Porque solo te acuerdas de una característica y que la identación del núcleo. Pero el monocito es diferente, hasta en el citoplasma, hasta el tamaño de la célula, que el monocito generalmente es más grande. Pero como sé de lo que estoy hablando, que estoy hablando de mielocito y después de metamielocito y este es el metamielocito, yo quiero relacionar lo que me dicen del tamaño, lo que me dicen del porcentaje del núcleo, lo que me dicen de esto, ya no es capaz de mitosis. Y no porque me lo digan, sino es que yo veo un núcleo con una condensación de cromatina, con un tamaño del núcleo en proporción en la célula, que ya me dice que no es capaz de hacer divisiones mitóticas. Sharon. Profe, que obviamente como el núcleo disminuye también su proporción, ya ahí sabemos que no va a ser capaz de seguir con la mitosis. Además, la identación, cuando vemos la identación, eso nos va a llevar a hablar acerca de la madurez. Entonces, entre más delgada esté la identación o el puente, significa que está más maduro, pero aquí lo estamos viendo súper grueso, entonces ya eso nos está mostrando de que es inmaduro. Sharon acaba de jugar con, no es tan inmaduro, pero tampoco es tan maduro, ¿cierto? Así sentí que dijiste. Sí. Claro, no, y bacano. Y ese es el juego que tienen que tener pendiente. Y en este momento, lo que decía Jesús ahorita, para acordarse desde cuándo era que ya no eran capaces de hacer mitosis, eso lo tienen que tener claro. Por ejemplo, Sharon, ¿será que yo puedo hablar de leucemias metamielocíticas? Yo diría que hasta ya no, porque ya no hay mitosis. Ya. Si tú te acuerdas de la definición de leucemia que dimos ahorita, que era el aumento del número de manera normal e incontrolada de células de la línea mieloide, y tú sabes que el metamielocito no es capaz de hacer divisiones mitóticas, cuando yo te digo, hay leucemias metamielocíticas, suena muy bonito el nombre, leucemias metamielocíticas agudas, esa vaina existe, esa vaina no existe. Y no existe por la razón de la capacidad hasta que tú sabes que no hay en esta célula. Esta célula es capaz de lo que tú dijiste, de diferenciarse, de que se vaya ganando la madurez, adelgazando la identación que tiene, formando los puentes, las lobulaciones del núcleo, para que se forme el neutrófilo, primero el neutrófilo en banda, después vaya ganando lobulaciones y se vaya formando un neutrófilo más maduro, pero no es capaz de dividirse mitóticamente. ¿Sharon? Efectivamente, por ahí va la cosa. Clarito, perfecto. Dale. ¿Qué está pasando con los gránulos del metamielocito, Sharon? Yo veo menos. ¿Mm? O sea, ya y estamos viendo que como va perdiendo a sí mismo la capacidad, ya estamos viendo que se están madurando. Entonces vamos a dejar de ver tantos gránulos azurófilos. Entonces, ya como quien dice, cada quien busca su camino. Entonces, por ejemplo, los neutrófilos, pues neutros, entonces por eso yo diría que se ven menos. Entonces, no sé, diría que es como el punto donde ya cada quien coge su lado, no sé cómo explicarlo. Acuérdate cuando le dices no sé al cerebro, lo bloqueas enseguida. Ya él dice que ya de ahí no sé. Mira estas dos cosas que dice aquí Histology. Dice, pocos gránulos azurófilos que fueron disminuyendo. Los gránulos azurófilos eran los que tú venías viendo grandotes desde el promielocito. Tú venías viendo gránulos azurófilos que se veían bastante granulados. Aquí no se ven tanto granulados porque los gránulos azurófilos, como te dice aquí, disminuyen, pero eso no quiere decir de que no ha seguido formando gránulos. Mira, ve, ha seguido formando gránulos específicos que tienen una coloración muy parecida a la del citoplasma y entonces no se nota. Pero yo estoy seguro que si contáramos los gránulos, seguramente aquí hay mucho más gránulos específicos que en las células anteriores y hay menos azurofílicos. ¿Eso es malo o es Profe, bueno?
Una Sharon, pregunta. O sí. sea que no se ven, no porque no estén, sino porque esta línea, por ejemplo, que son los neutrófilos, toman un color neutro. En cambio, en las otras líneas, por ejemplo, en el basófilo ya se va a ver basófilo y en los eosinófilos se ven eosinófilos. Sí, señorita, definitivamente. Ojalá, yo no me acuerdo, pero en histología y no creo que exista microscopía electrónica de neutrófilos. Pero si la hay es un espectáculo, yo la he visto, y es un espectáculo porque se ve una gran cantidad de gránulos en el neutrófilo, o sea, sí los hay, pero solo que son gránulos que a esta tinción toman una coloración neutra. Entonces me deja ver el citoplasma como si no tuviera gránulos. Mejor dicho, sí hay, pero no se ven. El poquito ese de la fe que nosotros decimos, pero ahí sí hay. En el eosinófilo y en el basófilo sí son visibles porque toman otro tipo de coloración porque químicamente están compuestos por otras sustancias. ¿Sharon? ¿Entendiste ese pedacito? Químicamente están formados por sustancias diferentes, entonces toman otra Sí, coloración. doctor. Por Dale. eso yo me refería de cada quien coge para su lado. O sea, los gránulos se van a ver con respecto a la célula que estemos viendo. Bacano. Dale. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Vamos a ver otro por acá. A mí me gusta esta foto. Cuando al profesor le gusta una foto, ya tú sabes. ¿Cierto? ¿Por qué me gusta esa foto? Porque esta es la foto típica para Miguel. Miguel. Mira, ve. Dígame. Mira esta célula. Compárala con el metamielocito y compárala con el mielocito. Aquí es donde tú te confundiste y que, wow, doctor, pero es que esto se parece a esto. Que la coloración del tono de esto es más moradito y este es un moradito más claro del citoplasma. La condensación de la cromatina en estos núcleos es diferente a esto. Y si hablamos de porcentaje de núcleo también, pero aquí el metamielocito sí es un espectáculo que se ve diferente. Y si le seguimos el juego a Sharon, seguramente esto, la indentación que nosotros teníamos aquí se ve más delgado y que esto puede ser un neutrófilo en banda tranquilamente. Que acá se ve mucho mejor, pero este también puede ser. Entonces, si yo te voy a poner a comparar, Miguel, en un examen, como diciéndote, yo te puedo decir características, miren, en un paciente sabemos que hay tal tipo de célula y te digo todas las características y funcionales y te enumero, le pongo un número a este, un número a este, un número a este, un número a este y tú comparas entre ellas, pero además tienes una comparación aquí de, mira, este es un típico neutrófilo, maduro, bonito, que era lo que tú hiciste al comienzo de la clase y que aquí al final está el neutrófilo y yo voy a comparar siempre qué tanto está diferenciado. Todas las células que están aquí, qué tan parecidas son a la célula madura. Y entonces aquí tengo la célula super madura y yo sé que esta es precursora de esta, pero que entre esta y esta está esta, pero que antes de esta pasó esta y que antes de esta debió haber pasado esta y me falta una que no está aquí, que es el mieloblasto, que el citoplasma no le vería gránulo, que se vería de cierto tamaño, pero el porcentaje del núcleo sería casi del 80-85% que habíamos hablado ahorita con Isabela, claro. Dale, pero esta foto a mí me gusta. Y ustedes saben lo que pasa cuando a los profesores les gusta una foto. Yo puedo seguir acercándome en la apoyesis a la célula madura y miren lo que ya me aparece. O miren lo que me aparece. Siempre miren el neutrófilo que va apareciendo ahí. O miren el que me aparece. Uy, qué bacano. Mira, 1, 2, 3. Este ya es un neutrófilo perfecto. ¿Qué será esto, Miguel? Yo diría que es un promielocito. Un promielocito. Sí, señor, claro. Mira toda la comparación que tuviste que hacer. Y después del neutrófilo en banda, me queda los neutrófilos que ya yo venía viendo hace rato, que ya sabía y todo el cuento. La última parte, desde el mielocito neutrófilo, yo puedo irme a las otras dos láminas que habían aquí.
a las otras dos láminas e irme al mielocito eosinofílico. Y aquí al que tenga problemas de tono le va a parecer raro, pero aquí se ven rojitos. O sea, aquí hay tanto moraditos azurofílicos como rojitos. Porque ya este mielocito empezó a hacer lo del mielocito neutrófilo, pero solo en la línea eosinofílica, y a cargar gránulos que van a hacer de la diferenciación de un eosinófilo. Ah, doctor, no se ve tan bien. Vamos a ver otro. Miren. ¿Sí o no? Vamos a ver el otro. Acá, señor. Aquí. Miren qué belleza. No hay identación del núcleo todavía. Es un mielocito. Es un mielocito. Y vamos a ver el metamielocito. Eosinófilo. Ahí está. Mírenle el tamaño, mírenle la identación y mírenle que ya hay más gránulos específicos de él y menos azurofílicos. Qué bonito, y todavía no es eosinófilo. Miren el núcleo cómo está. Ahí está. Siempre comparándolo con lo que conocemos ya como eosinófilo. Miren ese espectáculo de bilobulado del núcleo. O miren ese espectáculo. O miren ese otro espectáculo. Ya. Y yo me puedo ir de igual manera en esas últimas partes de célula precursora al desarrollo de basófilos, que es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Vamos a ver el mielocito basófilo. Mucho más difícil de observar porque acuérdense del porcentaje de esa célula. Ahí está. Ah, doctor, pero se ve dañada, se ve tal cosa así. Es difícil de encontrarla por el porcentaje de células de basófilos que nosotros sabemos que hay. Miren el metamielocito basófilo. De menor tamaño, la identación y los gránulos que son basófilos. Son moraditos. Y me voy. El banda ni siquiera lo colocan aquí. Y enseguida le colocan basófilos como tal. Esto es un basófilo. Esto es otro basófilo, que acuérdense que los gránulos son del mismo color del núcleo, que entonces se esparcen en todo y no me dejan ver bien la bilobulación del núcleo. A ver si este se ve mejor. Nada, peor. Preguntas, inquietudes del video. Estamos a 6 minutos. Ya yo le dije a María José para que entrara a las 5 de la tarde y comenzara la clase de cardiovascular a las 5. ¿Les parece? ¿Les parece? O que comience a las 5:30. Díganme que le voy a escribir de nuevo. Profe, a mí me parece, pero como no está todo el mundo conectado, no me atrevería a tomar una decisión. Ok, bueno, vayan diciéndole a todo el mundo a que ya comience 5:10 y puedan salir un poquito más temprano. Profe, Dime. ¿me podría mostrar otra vez al mielocito basófilo? Al mielocito basófilo. No, el mielocito basófilo maluquito ese que está ahí. Mira esto. Mira el tamaño y mira la proporción del núcleo. Por eso sé que no es un metamielocito. ¿Te acuerdas que la proporción tenía que ser menos de 50 para ser metamielocito? Ahí tiene un poquito más de 50. Todavía estoy en el mielocito. Y los gránulos se ven bastante basófilos. Te toca compararlos. Si te vas a asustar como Miguel, ¿quién fue la que me preguntó? Yo, Juliana. Juliana. Juli, si te vas a asustar como Miguel, te digo
Si te voy a preguntar, te pregunto más de los neutrófilos y de los eosinófilos, porque el porcentaje de células de estas no me deja como tranquilo para que tú alcances a diferenciar algo de ellas. Pero por lo menos mentalmente sabes que esa última parte que yo te dije de los neutrófilos pasa igual a los eosinófilos y en los basófilos y toman nombres parecidos y todo esto que te estoy diciendo. Dale, Juli. Sí, profe, gracias. Dale. Nada, muchachos. Muchísimas gracias. Intenté que no se aburrieran de 3 horas. A mí estos miércoles de 4 horas de ustedes me parece tan, tan bacano que me asusta cuando les tocan las 4 horas seguiditas así. Voy a detener la grabación.